Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecerles por su participación en el presente webinar. Iniciaremos con un anuncio importante. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente webinar que les vamos a compartir en el chat. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo en actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIT ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada con los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería les damos una cordial bienvenida y agradecemos su interés en el presente webinar titulado Tipo de marginaciones y requisitos a presentar en el nuevo registro sanitario de alimentos para animales, el cual tiene como objetivo guiar al regulado sobre las disposiciones generales sobre los requisitos a presentar para un proceso de marginación y para el registro sanitario de productos para animales con y sin medicación, así como las preguntas más frecuentes que se hacen en las gestiones ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este webinar es el número 7 de 11 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto le daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat y para lo cual contaremos con 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar a la doctora Karen Elena Pineda de Morales. Ella es médico veterinario zootecnista. Tiene cargo de técnico de registro de alimentos para animales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con amplia experiencia como analista y evaluador de registros de productos para alimentos de animales en diferentes tipos de trámites, registros nuevos o con sin medicación, renovación, modificación al registro, reconocimientos. Tiene experiencia en legislación y normativas sanitarias nacionales e internacionales. Cedo la palabra a la doctora Karen Elena Pineda. Adelante, doctora. Tengan todos muy buenos días, muchas gracias. Este día pues estamos apoyando, ¿verdad? A todo esto que se está trabajando con todas las instituciones para poder brindarles un poco de información de lo que realizamos el día a día con respecto a los registros de productos alimenticios para animales, en este caso en sus diferentes procesos. En este día pues vamos a platicar un poco de lo que son las marginaciones y los diferentes tipos de requisitos para los registros nuevos de un producto para alimentación animal, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar un poco de los requisitos para un nuevo registro sanitario de alimentos para animales. En este caso lo vamos a clasificar en dos partes, en los que son los alimentos para animales que no llevan medicación y los alimentos para animales que sí contienen una molécula medicada en su composición. Y también en una tercera parte vamos a hablar sobre los tipos de marginación que se pueden realizar a un registro.
Antes que nada, pues es importante saber de que todos los trámites o los procesos que realizamos están bajo un proceso regulatorio o bajo normas, ¿verdad? En las cuales una de las principales es el Reglamento Técnico Centroamericano de Alimentos para Animales, que ustedes lo pueden encontrar en la red buscando con el número 65.05.5211. También tenemos, incluimos, ¿verdad? Dentro de nuestras regulaciones lo que es el reglamento de productos utilizados para alimentación animal, específicamente en buenas prácticas de manufactura. También tenemos como regulación la Ley de Sanidad Animal, Decreto 524, la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos de Uso Agropecuario, que es el Decreto 315. También tenemos actualizado, ¿verdad? Y se incluye el decreto 28, reglamento para la aplicación de la ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos de uso agropecuario. Para el tema de los alimentos medicados, también tenemos que utilizamos como regulación el acuerdo número 313 del Diario Oficial número 432 sobre sustancias prohibidas. Y para el caso también de las auditorías de plantas, tenemos lo que es el Reglamento Centroamericano de Medidas Sanitarias y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, que esto es a nivel de Centroamérica. Básicamente, estas son todas las regulaciones para el registro de productos para la alimentación animal. Bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de trámites que se nos presentan en el área? En la Oficina de Registro y Fiscalización de Insumos y Productos de Uso Agropecuario, tenemos trámites de registros nuevos, tenemos con sus respectivas observaciones y resolución de estas, renovaciones con sus respectivas observaciones, anotaciones o modificaciones al registro con sus respectivas observaciones, y también tenemos un proceso separado que son los procesos de reconocimiento con sus respectivas observaciones, que en este caso solo aplica para trámites que son realizados en la región centroamericana o de los países miembros de los estados parte. Antes de entrar en detalle, ¿verdad?, sobre los tipos de registro, vamos a ver un poquito de la clasificación de los tipos de productos. Esto para poder hacer como una orientación, porque nos hacen consultas acerca de cómo es la clasificación de los productos o qué tipo de producto es y se aplica en el área de alimentos. Bueno, tenemos una gran diversidad que ustedes los pueden encontrar detallados en el anexo del reglamento, pero para poder hacer como un resumen de estos, tenemos clasificados alimentos balanceados, que son alimentos completos que llevan una mezcla de materias primas con un fin nutricional. Generalmente son los alimentos completos como los de las mascotas, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, o en el caso los productos o los alimentos balanceados para los animales de granja. Tenemos también registros de premezclas, complementos o suplementos alimenticios, premix, que son como otro tipo de productos que también incluyen una mezcla de ingredientes o núcleos, que en este caso son ingredientes que se adicionan a un producto ya terminado y que se va a aplicar directamente a la alimentación animal. Y tenemos otros tipos de registros que son, por ejemplo, registros de aditivos o materias primas por separado, incluyendo medicamentos. En este caso pueden ser, por ejemplo, materias primas de origen vegetal, materias primas de origen animal o las diferentes diversidad de aditivos que se encuentran en el mercado. O en el caso, pues, los medicamentos, ¿verdad? Los productos que llevan, que son completos y que le vamos a adicionar un medicamento a la fórmula. Para toda esta diversidad de productos, tenemos para todas las diferentes especies, para mascotas, para aves, para rumiantes, para porcinos, equinos, peces y camarones, e incluso hay también algunos que son registrados para especies que no son las comunes, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito también acerca del flujo de cómo se realiza el trámite. Nos hacen las consultas, mire yo cuál es el primer paso que debo hacer, ¿verdad? Para poder registrar un producto. Hay un paso previo a este, que es el registro del establecimiento. Toda empresa que desea registrar un producto, primeramente tiene que estar registrada la empresa,
¿verdad? Y luego poder hacer el registro del producto que pues desea comercializar. Entonces, básicamente ustedes acá ven el flujo de lo que es el trámite. El primer paso es que usted envía por correo una solicitud en el cual indica que quiere registrar un producto, ¿verdad? De las diferentes gamas que hay y nos indica que quiere que se le envíe su mandamiento de pago para poder hacer el trámite. En este caso, nosotros verificamos y evaluamos, hacemos una clasificación del producto para ver si es un tipo de producto que se puede registrar en el área de alimentos o si en el caso pues corresponde como un registro veterinario. También ahí verificamos si estos productos, por ejemplo, tienen algún elemento de los que clasifica el reglamento de BPM como de riesgo y depende pues del tipo de clasificación, el tipo de producto, se le da el dictamen o se le envía por correo, pues en este caso, si todo está bien, el mandamiento de pago para que pueda ir a hacer su pago y luego llevar las muestras para el caso de los registros nuevos al laboratorio del Ministerio de Agricultura. Para en este caso, pues también ahí se hace una evaluación para ver si sé qué tipo de análisis se le realizaría al producto. Una vez usted ya se presenta, ya entregó las muestras y ya canceló, va a presentarse en el área de registros con el expediente completo, con los requisitos de acuerdo al numeral 5.1 del reglamento y va a entregar el expediente con su copia de mandamiento de pago cancelada. En este caso, se hace el ingreso del expediente y luego del ingreso expediente se le asigna al técnico correspondiente según el tipo de trámite. El técnico, ¿verdad? Hace su evaluación, el analista hace su evaluación del expediente y hace el envío de las observaciones que el expediente ha tenido o si no las hubiese, pues también da el dictamen final del producto. En este caso, luego de hacer este envío de observaciones, el producto va a tener dos caminos. Una es que si está observado, va a tener que presentarse la resolución de estas, o si la empresa solicita que según los tipos de trámites pues requieren mucho más tiempo, hacen una presentación de prórroga. Todo este trámite se realiza de forma ordenada, es decir, que usted lo hace en físico en este momento, ¿verdad? Y usted entrega o una solicitud de prórroga o entrega una resolución de las observaciones que se le realizaron a su expediente. En este caso, si el producto no cumplió con la resolución de las observaciones, este proceso puede pasar a archivo y tendría que comenzarse nuevamente el proceso. En este caso, si la empresa presenta la resolución de las observaciones, si todo está bien y cumplió con estas, entonces el técnico da la revisión final y pasa específicamente a dársele de aprobación su registro. Luego de que se le aprueba, se le mandan a pedir los últimos requisitos, que son artes o copias de pago, ¿verdad? Que se anexan al expediente por si no lo ha anexado previamente. Y en este caso, el producto pasa a hacer emisión de su certificado de libre venta y se le da vigencia en el sistema, en la plataforma, que es para que ustedes a futuro, pues en el caso de los importados, puedan hacer su proceso de visado. Se le da vigencia a su registro y usted puede pues pasar a recoger ya su certificado de libre venta. Si ustedes pueden verificar el flujo de este proceso, siempre está contemplando las respuestas de acuerdo a lo especificado en la Ley de Procedimientos Administrativos, que en este caso, una vez se le envía su observación, el usuario o el interesado tiene la obligación en este caso pues de presentarlo en un máximo de 10 días hábiles posterior al envío de observaciones. Básicamente este es el flujo que sigue el proceso, que es muy similar para todos los tipos de procesos, ¿verdad? Y pues cuando usted ya finaliza, pues ya puede pasar a recoger su certificado de libre venta. Bueno, con el tema de los requisitos a presentar. Específicamente son alrededor de 10 requisitos para el caso de los registros nuevos que no son reconocimientos. El primer requisito es la solicitud armonizada de registro sanitario anexo normativo A. Esa ustedes pueden encontrarla al final del reglamento para que ustedes puedan verificar cada uno de los requisitos que esta contiene. Esta solicitud debe presentarse completa, ¿verdad? Con la debida información que requiere con respecto a la empresa registrante o al importador y en el caso de la información que se requiere del producto.
También se solicita una carta poder del elaborador o del titular otorgada al favor del registrante. En este caso aplica para las empresas importadoras, ¿verdad? Que tienen su representación legal, que en este caso la carta poder, ¿verdad? Deberá verificarse lo indicado en el numeral 6 del reglamento, donde pueden verificar sobre el tema de las legalidades del documento. Esta carta tiene que ser específicamente del fabricante, ¿verdad? A favor del registrante. También se presenta un certificado de libre venta, según lo indicado en el anexo normativo B, que este es como un ejemplo, una orientación de cómo debe ser el certificado de libre venta. En este caso, pues original, firmado y sellado por la autoridad competente. También en el numeral 6 de aspectos generales del registro, habla sobre la legalidad y la vigencia de este documento. Se presenta también dentro de los requisitos un análisis garantizado, firmado en original y sellado. En este caso, con el análisis garantizado, pues que viene del fabricante, ¿verdad? Firmado y sellado, o en el caso, pues si es nacional, del fabricante nacional. En este caso viene un análisis de garantía, es decir, es un documento firmado y sellado donde la empresa garantiza los valores que el producto contiene o se declaran en el arte de etiqueta, y esta garantía, pues, es lo que la empresa pues, va a tener, ¿verdad? Durante todo el proceso que esté registrado este producto, y que va a garantizar que esos niveles expresados en esa garantía se mantienen, ¿verdad? También se debe presentar un listado de ingredientes, que es un documento, ¿verdad? Firmado y sellado en original, donde se detallan cada uno de los ingredientes que contiene la fórmula. En este caso, se requiere que, de acuerdo a lo que indica el reglamento, ¿verdad? En el numeral 14.2 sobre el listado de ingredientes, debe detallar cada uno de los ingredientes, incluyendo los aditivos, las vitaminas, lo que son moléculas, si es que son medicados, tiene que ir todo, no cuantificado, ¿verdad? Sino que solo nombrado. En este caso, a veces pasa que nos agregan documentos, pero solo lo dicen en general. Dice, por ejemplo, su producto de origen animal, pero no detallan de qué tipo. O, por ejemplo, sucede que nos dicen vitaminas y minerales, pero no se especifica cuáles. Entonces, en este listado de ingredientes, en este documento, como es con fin de registro, sí tiene que ir detallado todos los ingredientes de la fórmula, sin cuantificar. Se presenta también una composición cual y cuantitativa completa. Es decir, que en este caso, esta composición se refiere específicamente a qué proporción o porcentaje tiene de inclusión un ingrediente en la fórmula. En este caso, aquí si ustedes pueden, por ejemplo, presentar y poner premezcla vitamínica mineral, y ahí sí se coloca qué porcentaje representa esa premezcla en toda la fórmula, ¿verdad? En este caso, no es necesario que sea detalle. El detalle de los ingredientes en el listado de ingredientes, ahí sí se especifica, ¿verdad? También se presenta el método de análisis, puede ser físico, químico, biológico o según corresponda. En el caso del método de análisis, la metodología de análisis y el certificado de análisis está enlazado, ¿verdad? Es decir, que si un certificado que le emiten del país de origen, por ejemplo, ahí se detalla ya cuál es el método y cita la metodología oficial del análisis que está realizando, en este caso, pues puede presentarlo solo el certificado, porque ahí va detallando ya el método y la metodología. Pero en el caso de que les brinden un certificado de análisis que no brinda esta información, sí se presenta por separado el método y la metodología. En este caso, pues lo que hace la empresa es que le solicita, ¿verdad?, al laboratorio que les realizó el análisis, que les puedan compartir el método y la metodología con el cual se realizó el análisis del producto, ¿verdad? Para los diferentes tipos. Por ejemplo, si se presenta una determinación de concentración de un ingrediente, en este caso, y la identificación es, por ejemplo, por HPLC, el método y la metodología se presenta de acuerdo a lo que se está pidiendo. O si es un análisis de bromatología donde podemos evaluar proteína, grasa, fibra, humedad, por ejemplo, entonces en este caso se presenta lo que es la método y la metodología respecto a estos análisis que se está realizando, ¿verdad? Todo es como está enlazado y es homólogo. También en el caso del certificado de análisis es importante, y al igual que el certificado de libre venta,
En el numeral 6 del reglamento pueden verificar que debe ser como mínimo un año de vigencia de estos documentos, ¿verdad? También se presenta un proceso de elaboración del producto en el cual, dependiendo el tipo de producto, usted va a presentar un proceso, es decir, describe el proceso de elaboración y también presenta un flujograma de cómo se realiza el proceso de elaboración de este producto. Se debe de incluir en el caso, dependiendo del producto, temperaturas, tiempo, presiones u otros, ¿verdad? En algunos casos llevan, por ejemplo, pH, en algunos casos, pues no llevan temperaturas porque solo es un mezclado. Entonces, por eso depende el proceso de elaboración del tipo de producto. Aquí también, ¿verdad? Es importante ver con respecto a las firmas y las originalidades del documento. Para el caso del proceso de elaboración, el documento debe ser firmado en original y sellado, ¿verdad? Dentro de los otros requisitos también se presenta una etiqueta para ser aprobada por la autoridad competente. En el caso de la etiqueta, dependiendo del país, es o sería específicamente el arte, o nos presentan, por ejemplo, la caja, el inserto y el arte, o nos presentan el saco en el cual va como la información contenida. Entonces, en este caso va a depender del tipo de producto, también así el proyecto de arte de etiqueta. Básicamente, en el caso del proyecto de arte de etiqueta, debe de cumplir con los requisitos detallados en el numeral 14.2 del reglamento. También se presenta una declaración de vida útil por el fabricante del producto, ¿verdad? En este caso, pues se detalla que el producto almacenado a tales condiciones, ¿verdad? Se puede o se preserva durante tanto tiempo y se detalla en esta declaración de vida útil y también las condiciones de almacenamiento. Se presenta también un estándar analítico, pero específicamente para los alimentos medicados. En este caso, sí y solo sí la autoridad competente lo requiera, ¿verdad? En el numeral, también dentro de los otros requisitos, vamos a presentar una muestra. Para el caso de los registros nuevos, siempre nos consultan que si la muestra, qué cantidad o cuánto o cómo se debe de llevar, ¿verdad? Como ustedes previamente cuando hacen la solicitud por correo que quieren registrar un producto, nosotros ahí evaluamos la composición o el tipo de ingrediente o la naturaleza de este producto que se va a registrar y ahí les vamos a especificar si aplica o no aplica, hacerles un análisis en específico y la muestra, dependiendo del tipo de producto, es 500 gramos como mínimo. Estos 500 gramos como mínimo, por ejemplo, puede equivaler a un empaque específicamente especial que la empresa cuando tiene presentaciones muy grandes, lo que hace es que prepara un empaque similar al que viene contenido, pero hace una pequeña muestra de 500 gramos. Ya nos han presentado que cuando tienen detalle que nos dicen, mire, la presentación es muy grande, nos presentan un empaque más pequeño, pero específicamente acoplado al empaque original, ¿verdad? Y en el caso, pues también otro requisito, cuando el producto utilizado en la alimentación animal se elabora por una empresa distinta al titular, presentan un documento legal que respalde ese enlace entre las dos empresas o en el caso pues llamado contrato de maquila, ¿verdad? Que es decir que una empresa X les está fabricando, perdón, su producto y esta empresa pues tiene ciertos compromisos con la empresa que ha pedido que se lo elabore. Esto es un poco de los requisitos, ¿verdad? Generales de lo que se presenta en el expediente cuando se va a hacer un registro nuevo. Pero también se recuerda que ahorita les estaba tocando el tema de que veíamos en el caso, en el numeral 6, ciertos aspectos generales de registro. Uno de ellos, el primero, es la legalización de los documentos oficiales. Dependiendo del tipo de legalización, así son los documentos que presentan. Por ejemplo, si solo es apostilla o si vienen trámites por consularización o reconocimiento de firma, ¿verdad? Dos, tenemos validez de los certificados de libre venta y análisis. Estos dos únicos documentos tienen que tener vigencia de un año como máximo, como mínimo. En el caso de la autoridad competente, pues solo podrá solicitar con la debida justificación técnica, científica, información adicional al registro. A veces nos consultan por qué se está pidiendo cierta documentación específica que no está en el requisito o en el numeral 5.1. A veces sucede que en el caso hay productos que son, por ejemplo, innovadores o son productos nuevos que se están utilizando en la alimentación animal y que básicamente, pues en algunos
ocasiones no hay referencia a registros en nuestro país, pero sí en otros países y que el producto pues está teniendo buena disposición en otros países, pues se pide alguna información extra y en el caso pues ahí es donde nosotros con la debida justificación, ¿verdad? Se puede solicitar una información extra al registro. También en este caso los estados parte podrán solicitar certificaciones oficiales del país de origen con la debida justificación técnica científica. En este caso, por ejemplo, si digamos un certificado de libre venta, por ejemplo, no detalla que es de libre venta en el país de origen, pero que si es para exportación, se puede solicitar, por ejemplo, un certificado de origen o un documento legal que ampare del por qué el producto no se comercializa en el país de donde se elabora. En el caso, pues también los estados parte o los países miembros registrarán alimentos elaborados también exclusivamente para exportación, siempre y cuando se mantenga la condición esencial y principal, que es que no dañe el medio ambiente, en el caso los animales o el humano, ¿verdad? Los establecimientos a los que se refiere el presente reglamento deben llevar registros adecuados para facilitar la rastreabilidad y trazabilidad de las materias primas y alimentos para animales. Es decir, que específicamente lo que son las materias primas que se utilizan para el registro de producto, pues tiene que estar y poderse llevar esa trazabilidad del manejo adecuado o los tipos de materias primas que se utilizan en la alimentación animal. También hay que tomar a consideración que hay diferentes tipos de registros. Por ejemplo, tenemos los alimentos para consumo propio. Es decir, ¿verdad? Que la empresa X, ¿verdad? Elabora su propio producto en su finca, tiene sus maquinarias todo para sus propios animales. En este caso, este tipo de producto es sujeto a registro, pero se toman condiciones específicas de acuerdo a la legislación o a cada país. Por ejemplo, un producto que es para autoconsumo, que no va a ser para comercialización, hay ciertos elementos en el etiquetado que no se le solicita, ¿verdad? Entonces, eso depende del tipo de producto. También tenemos alimentos que son a pedido al cliente. Los alimentos a pedido del cliente, para el caso de algunas fábricas que dicen, bueno, yo tengo, ¿verdad? Esta fórmula, yo quiero que me la elaboren, una empresa, ¿verdad? Que es elaboradora, yo no tengo la maquinaria, pero hay otra empresa que sí lo tiene, entonces yo le pido que me lo elabore. En este caso, ese alimento que es a pedido del cliente está sujeto a registro también y no puede, en este caso, este alimento que se va a registrar contener aditivos o medicamentos que no han sido aprobados por la autoridad. Es decir, que si yo voy a elaborar un producto y voy a tener un aditivo o un medicamento que no ha sido evaluado ni ha sido verificado por la autoridad, no se le puede brindar, porque recordémonos que esta molécula hay que cumplir con ciertos requisitos. Entonces son sujetos de regulación y vigilancia, ¿verdad? También en el caso, los alimentos medicados son sujetos a registro. Los ingredientes activos, la dosis, las especies de destino, las indicaciones de uso de los medicamentos o aditivos utilizados deberán proceder de acuerdo también a lo aprobado por la autoridad. En este caso, pues, estamos siempre haciendo evaluación, ¿verdad? De los alimentos que son medicados, se verifica los diferentes tipos de indicaciones hacia qué va dirigido el producto, por cuánto tiempo y cuál es el periodo de retiro para que no hayan trazas en los subproductos de origen animal que consumimos, ¿verdad? También la autoridad competente tiene la potestad de poder comprobar la falsedad de una información o de datos consignados o la alteración de documentos presentados. En este caso, si hay este tipo de información que es falsa, o por ejemplo, que no coincide esa información, pues puede cancelar, ¿verdad? El registro según sea el caso. Cada estado parte, pues, tiene la obligación de regular también las donaciones de productos según la legislación, ¿verdad? Como punto esencial también, en el caso del registro de las materias primas y aditivos para elaboración de productos, tiene que ser de acuerdo a la disposición que está detallada en el anexo D. Ahí ustedes pueden verificar cuáles productos son sujetos a registro y cuáles no son sujetos de registro, ¿verdad? En el caso para los aditivos, medicamentos veterinarios y su composición, serán de conformidad también de acuerdo a lo que está dispuesto en el anexo F, que eso también hace como clasificación de los tipos de aditivos y de los tipos de medicamentos y sus combinaciones. En este caso, ¿verdad? Con los productos que explicamos que son exentos de registro, tenemos los productos que
son con fines de investigación. Es decir, la empresa quiere traer un producto, pero lo va a hacer para evaluar específicamente algo que es un fin de investigación, ¿verdad? En este caso, también las muestras que se van a traer con fines de registro, las muestras también de alimentación animal con fines de análisis de laboratorio, y también contempla este apartado en los casos de eventualidad o emergencia sanitaria. Se procederá a lo establecido por cada parte. Esto específicamente, por ejemplo, si hubiera un tema de emergencia, ¿verdad? Sanitario o un tema de emergencia nacional, pues también ahí se evalúa qué es lo que es establecido para poder hacer, ser exento este producto que puede venir de afuera, ¿verdad? También serán exentos de registro, ¿verdad? Los alimentos que acompañan a los animales que van con destino a ferias, a competencias, a circos, exposiciones y otros. En este caso aplica, por ejemplo, cuando han venido, por ejemplo, circos, ¿verdad? Y traen sus propios animales, ¿verdad? Para lo del circo, entonces traen ya sus propias comidas específicas, ahí se evalúa para que no haya un problema de cuando esté ingresando al país, ¿verdad? Esta comida que es para estos animales. También en este caso son exentos de registro los que se encuentran en fase experimental en su país de origen. También los enlistados en el anexo E normativo, ¿verdad? Que ahí ustedes pueden detallar. Y previa valoración de las correspondientes solicitudes, la autoridad competente podrá autorizar la importación solicitada siempre y cuando, como explicábamos, no constituya un riesgo inadmisible a la salud pública, animal o ambiental. Hay que tomar ciertas consideraciones también. Para el tema del registro nos hacen consultas también, por ejemplo, de cómo es el número o cuál es el número que me van a otorgar. El número y el certificado de registro sanitario, en caso que se apruebe un registro, se le va ya ahí automáticamente la plataforma, le extiende ya el número definitivo. Cuando un registro nuevo ingresa, se le otorga un registro temporal. Ustedes van a observar que este número tiene una T al final, una letra T, que es de temporal, porque una vez ya se aprueba, ya según el correlativo de producto, se va a dar un número que es específico con la denominación AL de alimento, más el año, más el mes, más el código, ¿verdad? Con el cual está registrado el producto. También en el caso de un certificado de libre venta, cuando se le otorga, va a tener un periodo de vigencia durante 5 años. Luego de 5 años podrá hacer su renovación de este producto, siempre esté de acuerdo con el tiempo previo de presentar un proceso de renovación, que en este caso son 3 meses antes de vencer su registro. También en este caso es importante considerar que ahí puede haber una prohibición a la importación, pues no, el Estado parte no autorizará solicitud de importación con fines comerciales de productos que no cuenten con el registro sanitario, que debe estar debidamente aprobado y vigente, exceptuando lo que ya hablábamos anteriormente, que son exentos de registro algún tipo de producto, ¿verdad? Bueno, en el caso de las preguntas más frecuentes, ¿verdad?, que nos realizan para un registro nuevo de productos, pues se encuentran que uno de ellos es el error en el llenado del formulario de solicitud. En algunos casos pasa que pues, o no se presenta el formulario que corresponde o nos presentan un formulario diferente al que es de alimentos para animales. Entonces, en este caso, ¿verdad?, uno de los errores más comunes generalmente es, por ejemplo, el dato del solicitante, del elaborador o en el caso del importador. En este caso acá, ¿verdad? Donde menciona en el numeral 3, los datos del establecimiento solicitante, tiene que ser específicamente la empresa que es la interesada en realizar el registro del producto. Para el caso de los establecimientos elaborador, ahí específicamente se coloca quién es la empresa que elabora el producto. En algunos casos pasa de que, por ejemplo, nos presenta el nombre de la empresa que es la dueña del registro en el país de origen, pero el producto no lo elaboran ellos, sino que solo tienen un contrato en maquila. En este caso se debe poner específicamente la empresa que elabora el producto, ¿verdad? También tenemos detalles que, por ejemplo, en el importador, a veces nos vuelven a poner el caso del solicitante. A veces, en algunos casos, el registrante es diferente a la empresa que lo va a importar. Entonces, aquí es donde nos detallan esa parte, ¿verdad? Y hay que poner cada uno de los detalles que solicita
¿verdad? Y el país de origen, que es importante saber y poder nosotros identificar si la empresa que lo quiere registrar o la empresa que lo vende es la misma que lo elabora, ¿verdad? Entonces acá hay ciertos errores que a veces pasa que nos presentan, entonces por eso pues se les hace de su conocimiento que hay que tener cuidado en la parte de quién es el importador, quién es el elaborador o quién va a ser el registrante o si es el mismo, ¿verdad? Para el que lo va a importar, ¿verdad? También en el numeral 7 tenemos ciertos detalles que también hay algunos errores en el llenado, que es que esta información específica del numeral 7 y 8 habla sobre las características del producto. En este caso, para el llenado de esto es importante verificar lo que expresa el arte de etiqueta o la documentación adjunta en el expediente. Por ejemplo, si un producto específico acá ustedes en el numeral 8.1 de la solicitud le colocan que es un producto que es un pellet, por ejemplo, pero cuando nosotros vamos a revisar la información y vemos el proceso de elaboración, nos damos cuenta que no es un pelletizado, sino un extrusado. Entonces, acá específicamente, ¿cuál va a ser la forma física del producto? Si es una harina, si es un pele, si es un granulado, son semillas, si es una mezcla húmeda. Aquí es donde se detalla en el numeral 1 de acuerdo a lo que el producto es, ¿verdad? Es decir, la documentación nos va a esclarecer qué es lo que vamos a clasificar acá. Luego, en el caso de las presentaciones, sucede que en algunas ocasiones la empresa solo está interesada en traer 2 presentaciones, pero el certificado de libre venta dice que tiene 10 presentaciones aprobadas en el país de origen. En este caso, es importante siempre aclarar cuál van a ser las presentaciones a registrar o si serán todas las que indica el certificado de libre venta, ¿verdad? La especie de uso, por ejemplo, aquí también a veces nos detallan que específicamente para pollos y cerdos, pero por ejemplo, cuando vamos a revisar la información ya incluye otras especies. Entonces tenemos que ser bien como claros en la información colocada acá, que debe ser de acuerdo a la información que acompaña el expediente. En el caso de la vida útil también, ¿verdad? Que hay ciertos errores porque, por ejemplo, nos presentan una declaración de vida útil y la declaración de vida útil le dice que el producto dura 24 meses, pero cuando revisamos acá en ese numeral que de 8.5 del anexo de la solicitud, aquí nos ponen que dura 12 meses. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? En este caso puede generar confusión. Siempre vamos a ir a verificar lo que es el documento de declaración de vida útil para poder esclarecer que el producto, pues, cuál va a ser realmente la vida útil de este, ¿verdad? Y en el caso acá, ¿verdad? Lo que son las firmas. Aquí es bien importante, ¿verdad? El detalle de quién es el propietario, el representante legal, el regente responsable, ¿verdad? Que tienen aquí sus firmas correspondientes. Y también, pues, aquí darle como la potestad en el caso de quien haga la entrega de sus procesos otra persona que no es el representante o el regente, ¿verdad? Es importante verificar y que no falte este tipo de firmas en el documento. En este caso también podemos cometer ciertos errores en el tema de la legalidad del documento, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos documentos originales que se tienen que presentar con firma y sello, ¿verdad? Son los que están expresados acá del numeral 1 al 7, que son la solicitud, la carta poder, el análisis garantizado, el listado de ingredientes, el proceso de elaboración, el certificado de análisis y el certificado de libre venta. Estos son de carácter obligatorio, original, firmados y sellados. Los que son quali quanti, método de metodología, declaración de vida útil, contrato de maquila o bibliografías de referencia, en este caso no exige el reglamento en este momento, ¿verdad? En este momento, sobre las firmas y sellos en original. Básicamente se trató de separar así para que ustedes puedan visualizar cuáles documentos sí deben ser originales y cuáles otros pues pueden presentar el documento, puede ser una copia, ¿verdad? O en el caso pues un documento que avale esto que se está solicitando, ¿verdad? Otro error que cometen muy frecuentemente es en el etiquetado.
¿verdad? Toda la información que lleva el etiquetado es de acuerdo al numeral 14.2 del reglamento. Y específicamente lo que le pide son esta información. Le pide el nombre del producto. En algunos casos sucede que el nombre no coincide. Y, por ejemplo, el certificado de libre venta le dice que se llama de una forma, pero en el empaque ya no se llama igual o le cambian el nombre, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, errores en el listado de ingredientes, que como ya lo explicamos anteriormente, los ingredientes pues a veces no se declaran todos. En este apartado tiene que ir tal cual lo que presentaron en el documento. También tenemos, por ejemplo, las indicaciones de uso, que en algunas ocasiones no son muy claras. Nos dicen, por ejemplo, el producto es a libre consumo. Entonces, en este caso, debe indicar, ¿verdad? Y debe ser homólogo toda la información para especificar que realmente el producto es a libre consumo. Por ejemplo, también la forma física. En algunos casos no le colocamos la forma física, ¿verdad? Y pues ahí estamos verificando si es líquido, si es polvo, si es harina. Entonces, el arte de etiqueta debe de contenerlo. También en el caso, las condiciones de almacenamiento tienen que ser de acuerdo a lo detallado en la declaración de vida útil o en el caso, pues si se presentase un estudio de estabilidad, en este caso, pues tiene que ser homóloga la información, porque a veces sucede que en las condiciones de almacenamiento le dice específico que no debe ser mayor a 30 grados centígrados, por ejemplo, pero cuando ya vemos en el arte, ahí le dice a temperatura ambiente, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, tiene que ser como una información clara y precisa de acuerdo a lo que la empresa respalda. También en algunos casos, el peso neto del producto, ¿verdad? Las dosis y especies de destino, en el caso de los medicados, por ejemplo, tiene que ir específicamente la dosificación, a qué especie va dirigida, a qué etapa de producción. Por ejemplo, también tiene que contener lote, fabricación y caducidad, que en este caso no es vida útil, sino que es el detalle o la leyenda que tiene que especificar el lote, la fabricación y la caducidad. No es que se va a colocar una fecha ni un código de lote, sino que solo tiene que ir el apartado en que la etiqueta tiene que llevar esa información. Y también, pues, tenemos el detalle del elaborador. Ese es otro de los errores frecuentes también porque se ve que hay cambios o que no coincide el elaborador que va en el arte de etiqueta con el documento de certificado de libre venta. Ahí hay cierta variación en la información y en este caso, pues, el elaborador pues es a veces otro o a veces aquí mismo podemos verificar y evaluar si hay un contrato o hay una prestación de servicios por terceros, ¿verdad? En el caso del contrato de maquila. Y también debe incorporarse la respectiva dirección, que también en este caso puede haber errores porque nos dicen que es un elaborador X, ¿verdad? Y la dirección, ya cuando la vemos en el arte etiqueta, no coincide con la dirección de donde la planta está registrada. A veces menciona que está en un estado específico de un país, pero cuando vamos a ver, esta planta está en otro estado y es en otro lugar, ¿verdad? Entonces aquí es importante que toda la información sea homóloga para que no haya la menor cantidad de observaciones al expediente y este trámite salga lo más rápido posible, ¿verdad? Para el caso de las materias primas, específicamente para los productos que solo son materia prima, como por ejemplo, o solo maíz, o solo soya, o solo una harina de carne, o solo un elemento en específico de ese producto, no va a requerir toda esta información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos, si usted tiene que es un producto, es un pulimento, un afrecho, o es, por ejemplo, una harina de carne, no va a llevar un listado de ingredientes, porque básicamente solo es un elemento, ¿verdad? Y la qualicuanti tampoco, ¿verdad? Porque solo va a detallar que es 100%, por ejemplo, maíz. Entonces, en este caso, hay ciertas condiciones específicas que las materias primas no van a requerir toda esta información, ¿verdad? Bueno, esto es para el tema de los productos que son registros de alimentos para animales que no tenían ni que no contienen en su composición ningún tipo de medicación. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que son registros de alimentos medicados. Bueno, antes que nada es importante para poder clasificar un producto definirlo. Hay alimentos para animales,
Hay alimentos medicados y hay medicamentos veterinarios. En este caso, un alimento para animal es un material simple, compuesto que es elaborado, semielaborado, sin elaborar, que se emplea directamente en la alimentación animal. Otras regulaciones también lo definen como un alimento que proporciona un fin nutricional al animal, ya sea compuesto por diferentes materias primas. Eso pueden ustedes encontrarlo en las definiciones del reglamento de alimentos para animales. Luego también define lo que es un alimento medicado. En el caso del alimento medicado, es cualquier alimento que contenga un medicamento. En este caso, pues ese producto o alimento balanceado se le va a incorporar un medicamento a esa fórmula. En este caso, no es el medicamento solo puro, sino que ese medicamento va a ser incorporado en la fórmula. Y la definición menciona que es cualquier alimento, ¿verdad?, que contenga un medicamento en su formulación con el objetivo de prevenir, tratar o promover el crecimiento o mejorar la conversión alimenticia en el alimento. De manera simplificada, estos están compuestos por diferentes materias primas más una molécula. Y acá es donde pasa que se hace una clasificación. Cuando este producto es así, que es un alimento, llámese un núcleo, una premezcla, ese alimento balanceado que lleva un medicamento más otros ingredientes, se va a registrar en el área de alimentos. Cuando es la molécula sola, por ejemplo, una amoxicilina o una tiamulina o por ejemplo, un X medicamento más un excipiente, eso solo es un medicamento en específico. Eso se registra en el área de veterinario. Medicamento veterinario, eso lo especifica en el reglamento veterinario, que es toda sustancia o son mezclas que pueden ser aplicadas o administradas a los animales y que van a tener un fin terapéutico, profiláctico, inmunológico, diagnóstico, eutanásico o para modificar funciones fisiológicas de comportamiento. Básicamente es el elemento puro del medicamento, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que tomar ciertos aspectos generales para el registro de los alimentos medicados. Primeramente, pues igual que los otros, todo establecimiento debe estar previamente registrado ante la autoridad competente, ya sea como sus diferentes naturalezas, como importador, formulador, distribuidor de alimentos para animales. Para los formuladores de alimentos para animales medicados, la importación de moléculas medicadas como materia prima será autorizada solo si las fórmulas registradas poseen en su composición la molécula que desean importar. Es decir, que por ejemplo, una empresa X, ¿verdad?, va a traer un medicamento como materia prima. En las fórmulas que previamente tienen que estar registradas, tiene que tener esa materia prima. De lo contrario, pues complicaría un poco el tema de la importación porque no se puede respaldar o justificar del por qué se está trayendo ese medicamento porque no está en ninguna de las fórmulas de la que ha registrado la empresa, ¿verdad? Entonces, en este caso es importante verificar y evaluar que en toda la fórmula que ustedes registran esté contenida, si va a necesitar esa molécula para la importación, tiene que estar justificada, ¿verdad? Para el caso de las importaciones de moléculas medicadas para uso en alimentación animal con fines de comercialización, también deben estar debidamente registradas. Para el caso de los alimentos registrados, las artes de etiqueta deben de cumplir lo dispuesto específicamente en el reglamento en el numeral 14.4 literal B. Ahí les habla específicamente qué información debe llevar un alimento medicado. Tenemos también otras disposiciones específicas para el registro de alimentos medicados. Bueno, en el caso del pedido al cliente, como ya lo explicamos, este no debe de contener aditivos medicamentos no aprobados previamente. Por ejemplo, si yo como cliente le pido a una empresa, elabóreme un producto para la alimentación animal, en este caso, pues primeramente debe tener que estar declarado y previamente autorizado por la autoridad competente antes de solicitar a una empresa que se haga un registro o que se haga, perdón, la elaboración de un producto que va a contener ese tipo de materia prima.
Los alimentos medicados son sujetos a registro. Los ingredientes activos, las dosis, las especies de destino, las indicaciones de uso, los medicamentos o aditivos utilizados en la elaboración de alimentos para animales deben obedecer a lo aprobado por la autoridad competente. En el caso de las referencias bibliográficas que vamos a utilizar para respaldar el registro de un alimento medicado, va a ser de acuerdo de conformidad lo dispuesto en el anexo F, donde especifica qué tipo de bibliografías son oficiales. Para el caso de las combinaciones de productos que dentro de su composición no llevan solo una molécula, sino que dos o tres, se permite el uso, sí, de las combinaciones, pero tomando la consideración de las justificaciones técnicas del uso de la combinación. Por ejemplo, la dosis, el periodo de retiro, la limitación y advertencias definidas, límites máximos residuales, los cuales deben de cumplir de acuerdo a lo detallado en el Acuerdo 313 de uso de moléculas restringidas y prohibidas. En este caso, en el acuerdo hace mención a las bibliografías oficiales en las cuales nosotros, ¿verdad? Como en el caso del regulado, puede presentar una bibliografía de referencia que justifique que va a combinar una o dos moléculas, ¿verdad? En este caso, pues algunas de las bibliografías de referencia se las presento este día para que ustedes puedan tomar a detalle, porque en algunas ocasiones se desea trabajar con alimentos medicados, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a las literaturas oficiales. Por ejemplo, si bien es cierto que una ficha técnica de un producto nos la presenta y es importante para ver qué tipo de molécula lleva, no siempre los productos que se están utilizando están previamente evaluados o tal vez quizás en el caso pues de donde viene ese país, probablemente tal vez la autoridad puede o no ser muy restrictiva y estos productos cumplan o no con las regulaciones o con las actualizaciones oficiales de referencia. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las bibliografías? Uno de ellos es el Feed Additive Compendium, ¿verdad? En el Feed Additive Compendium pueden ustedes encontrar una diversidad de moléculas ya aprobadas y está amarrado con la FDA, ¿verdad? Que es de Estados Unidos. En este caso, ustedes pueden ahí verificar cuáles moléculas pueden combinar. Es decir, que en el caso estas moléculas ya han sido comprobadas que al usarlas juntas hacen diferentes efectos. Por ejemplo, un efecto de sinergismo o un efecto que hace que se amplíe perdón, el espectro de un producto o que tiene mejora, ¿verdad? Al utilizarlos combinados. En esta bibliografía de referencia, pues habla mucho de eso, ¿verdad? También tomamos de referencia la AFCO, que es la Asociación Americana de Control Oficial de Alimentos para Animales, algunas de las directrices también de la Comunidad Económica de Europa, ¿verdad? Donde poco a poco van actualizando ellos algunas informaciones de ciertas moléculas, de ciertas evaluaciones que también hace el Códex Alimentario en sus comités evaluadores, que es la IEFA. Entonces, en este caso, pues evalúan, ¿verdad? Si esta molécula realmente va a tener efectos buenos, ¿verdad? Para las diferentes especies o etapas de producción del animal, ¿verdad? Que en este caso cabe la aclaratoria, generalmente los alimentos medicados lo utilizan más que todo en los animales de producción, ¿verdad? También tenemos un listado nacional de cada estado aparte. Nosotros pues tenemos que ir como haciendo esas actualizaciones. Se está trabajando en poder evaluar a futuro algunos productos que, si bien es cierto, son, por ejemplo, de carácter crítico, utilizarlo de forma adecuada, ¿verdad? Que sea de acuerdo a lo que dictamina la OIE en el listado de sustancias de acuerdo a su importancia, ¿verdad? Ahí pues se puede verificar cómo ese listado pues puede ir brindando información de cuáles productos y cómo se deben de utilizar. También pues, tenemos de referencia a las farmacologías veterinarias, ¿verdad? Oficiales o farmacologías veterinarias que nos ayuden a robustecer la información que vamos a presentar. También lo dictaminado en el caso de la OIE, que ahora es OMSA, ¿verdad? Y también pues algunas ocasiones salen algunas publicaciones de productos que están regulados o restringidos en la FAO y lo que ya nos dictamina el Códex Alimentario, ¿verdad? Respecto a los límites máximos residuales de un producto o los límites máximos de sí, los límites máximos residuales.
¿verdad? ¿Qué no son bibliografías de referencia? Es decir, una ficha técnica sí apoya para evaluar qué producto estamos utilizando, pero eso no es una bibliografía de referencia, una información de Internet que sea de revistas que no tengan ninguna fuente oficial, una publicación de una revista que no tiene un fundamento técnico, sino que es como una información general, o estudios, ¿verdad?, que no poseen ningún fundamento o validación según las bibliografías de referencia. A veces nos presentan estudios de eficacia, por ejemplo, de un producto, o por ejemplo nos dicen, mire este estudio porque es de una tesis, pero a veces la información no es de referencia, no se utilizó ningún organismo internacional, entonces esto no es válido para poder decir, bueno, este producto sí cumplió, ¿verdad?, con lo que indica en dosis, en periodos de retiro, en indicaciones de uso, en límites máximos residuales, ¿verdad? Bueno, en este caso, el acuerdo 313 del que se les hizo mención, habla sobre las prohibiciones y restricciones del uso de moléculas en los alimentos para animales. En este caso, pues, es importante tomar a consideración el listado de sustancias de veterinario prohibidas y restringidas que se encuentra en este acuerdo. En el caso, no se aceptarán renovaciones de registros, reconocimientos que se destinen a especies de productos para consumo humano que no cuenten con los límites máximos residuales que están contenidos en esa información que anteriormente mencioné. Serán cancelados también los registros de productos con moléculas prohibidas detalladas en el listado del acuerdo para el retiro de los productos. Obviamente, si hay una sacada del mercado, retirada del mercado de una molécula en específico, de acuerdo a lo que dice el acuerdo 313, es que el retiro se hará de forma ordenada y en coordinación con los sectores involucrados. Como sabemos, este tipo de moléculas son muy importantes cuando ya se está trabajando con una granja, ¿verdad? No podemos pues retirar de un solo una molécula, entonces es importante tener a consideración ese cuidado de que si va a salir del mercado va a ser de forma ordenada, con periodos de tiempo en específico, que eso se va a estipular pues a futuro, pues se está trabajando en esa parte, ¿verdad? Para que podamos evaluar qué tipos de productos pues ya no cumplen, ¿verdad? O qué tipo de moléculas, pues ya hay muchas evaluaciones que no cumplen con lo que se solicita en el acuerdo 313, ¿verdad? Los titulares de los medicamentos restringidos deberán realizar modificaciones correspondientes en las etiquetas, en los insertos, empaques o envases en los que refiere las restricciones de uso en un plazo no mayor a un año. Por ejemplo, si se va a retirar una molécula, se va a tener un periodo de tiempo en el cual se van a ir como actualizando los artes de etiqueta con esta modificación, pero previamente notificada y previamente pues declarado que una molécula pues va a salir de mercado. Esto, ¿verdad? Con el objetivo de hacerlo de forma ordenada y también dar tiempo de que en el caso de las empresas tengan en stock o tengan compromisos ya o ya se está utilizando en granjas, pues sea de forma gradual y de forma ordenada tomando a consideración el sector, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo pequeño, ¿verdad? En este caso, si ustedes van a hacer combinaciones de moléculas, por ejemplo, si usted mezcla una salinomicina, una bacitracina, va a usted mezclar un antibiótico, ¿verdad? O va a mezclar con un anticoccidial. En este caso, esta combinación, al estar junta, debe cumplir con un periodo de retiro, dosificación, interacciones, limitaciones y uso específico. Es decir, no porque yo haga un alimento medicado, no, y solo tenga una o dos moléculas, vamos a retirar la información que se requiere. Es decir, esa etiqueta debe llevar estos 4 elementos que son retiro, dosificación, dosis, interacciones, limitaciones y usos específicos, porque básicamente la empresa dice, bueno, yo voy a registrar un producto, va a llevar esta composición y va a ser debido a que necesito que cumpla este periodo de retiro, se justifica esta dosificación en esta etapa de producción, pero también voy a poner estos límites y estas interacciones del producto y vamos a especificar para qué etapa de producción es, por ejemplo. Entonces, esos son ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, también puede haber, por ejemplo, una nicarbacina más una robenidina y le vamos a agregar un antibiótico. Estamos utilizando antibióticos y anticoccidiales
O en el caso, pues, podemos utilizar un antibiótico con otro tipo de moléculas. A veces pasa que nos registran un producto que lleva un antibiótico y le incorporan, por ejemplo, qué sé yo, un antipirético, ¿verdad? Entonces, dependiendo el tipo de molécula que va a llevar el producto medicada, así va a ser la información que va a contener y siempre va a ser con bibliografía de referencia para respaldarlo. En el caso del numeral 14, ya hablábamos sobre los requisitos que contiene. Básicamente lleva toda la información que pueden ver en esta barra que está a la derecha, que es de acuerdo a lo que indica el arte de etiqueta, pero también vamos a adicionar lo que especifica en el Reglamento de Alimentos para Animales para los productos que lleven una medicación. Uno de ellos es la palabra medicado. En esta numeral 14.2 dice que para los alimentos medicados debe de contener el producto la palabra medicado. Debe de estar en negrilla inmediatamente debajo del nombre. Esta indicación debe ser legible y de tamaño de letra no menor a la mitad del tipo utilizado en el nombre del producto. Otro detalle que es importante y debe llevar el nombre del ingrediente activo del medicamento. Tiene que especificarse que el producto, si es medicado, cuál va a ser el ingrediente activo que contiene o la combinación de los ingredientes activos que contiene ese producto. Debe llevar la cantidad del ingrediente activo presente en la fórmula y propósito de uso específico incluido en la fórmula. Si ustedes revisan en el tema del etiquetado, hay un apartado para el listado de ingredientes donde le dice que en el listado de ingredientes debe ir ese ingrediente activo con su dosificación específica en ese detalle, ahí específicamente en el listado de ingredientes, ¿verdad? También los medicamentos utilizados en la formulación deben ser declarados, bueno, lo que mencionaba, ¿verdad? Debe ser en el listado de ingredientes. Y como número 5, el ingrediente activo, la cantidad, las indicaciones de uso, precauciones, incluyendo periodos de retiro, advertencias, limitaciones de uso, serán aprobadas de acuerdo a las normas nacionales y de referencia. Es decir, todo producto que va a ser medicado debe contener específico este tipo de ingredientes y dosificaciones que se lleva o que lleva el producto, ¿verdad? Perdón, que tuvimos aquí, se quedó directa la pantalla. En el caso, bueno, también vamos a hablar un poquito de lo que ya hablábamos, porque eran 3 temas los que íbamos a tocar este día, que son modificaciones al registro del producto para la alimentación animal. A veces nos consultan, bueno, ¿esto lo puedo hacer durante el proceso de registro? No. En este caso es una modificación que usted va a hacer al registro original, es decir, su producto ya fue aprobado, pero usted quiere incluir otras cosas que ya cambiaron con el transcurso de los días o del año, ¿verdad? Y han habido modificaciones, entonces usted las va actualizando de su registro original. En este caso, una anotación marginal es un cambio a un registro original que previamente está avalado por la autoridad competente. El registro sanitario de un producto podrá ser modificado a petición del registrante o de su representante en el país. Para ello se presenta una solicitud por escrito en la que indica la razón del cambio propuesto junto con la documentación requerida o que va a respaldar ese cambio. Este es el formulario, ¿verdad? En este caso, este formulario, ustedes tienen que presentarlo debidamente lleno, ¿verdad? El regulado tiene que incluir, ¿verdad? Los cambios a realizar y acá abajo dice la anotación marginal del registro consiste en, aquí tenemos que definirlo. Si vamos a cambiar color, si vamos a cambiar imagen, si vamos a adicionar una especie, si vamos a cambiar indicaciones de uso, si vamos a modificar, por ejemplo, que hoy va a ser para otras especies, todo eso se detalla en este espacio, ¿verdad? Y después de eso, pues va a ir toda la documentación que va a respaldar este cambio. Todos estos cambios son de acuerdo a lo detallado en el numeral 12 del reglamento. Entonces, ¿cuáles son los tipos de marginaciones que podemos realizar?
cambios de razón social del elaborador, pero conservando siempre el país de origen del producto. Cambio del titular del registro sanitario, sin modificar el origen. Eso se especifica para las sesiones de registro. Aquí, por ejemplo, se presenta, ¿verdad? Para la sesión, específicamente una nota o una carta donde la empresa dueña le cede el registro a la otra empresa que va a ser ahora la dueña. Esto se hace por producto, es decir, cada solicitud que tengan de modificación es por producto. También podemos hacer cambios de razón social del representante legal del registro, cambio o ampliación, perdón, de indicación de uso, un cambio o ampliación de una especie de destino. Bueno, ya no solo es para monogástricos, hoy también vamos a incluir rumiantes o vamos a incluir otro tipo de especies. Por ejemplo, cambio de nombre comercial del producto, cambio o ampliación de presentación. En este caso es cuando ya no solo vamos a tener una presentación de 2 kilos o de 3, hoy vamos a ampliarlo a una de 10, a una de 20. Ahí se va incorporando todas las presentaciones que desean comercializar. Cambios en los vehículos. Si se fijan, solo dice en vehículos, no en ingredientes, ¿verdad? Cambio en las precauciones o advertencias o contraindicaciones. En este caso, pues van a ser esas modificaciones específicas, ¿verdad? Y se toma en consideración que también el por qué se están haciendo estos cambios. Cambios en etiquetas sin variar su información. Aquí es bien importante. Por ejemplo, si cambiamos una etiqueta en color, en imagen, en posición de letra, se puede realizar siempre y cuando no hayan cambios en lo que especifica el numeral 12, que no son anotaciones marginales. Tenemos también cambio del material de empaque. En este caso, pues vamos a cambiar el empaque del producto. Vamos a utilizar tal vez otro tipo de empaque que tal vez preserva mejor el producto. Y por último, cambio de dirección del establecimiento importador. Esto en el caso, pues que el importador pues haya cambiado de domicilio, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nos preguntan, mire, ¿y qué debo de presentar para todos estos cambios? En la página del Ministerio de Agricultura y pueden ustedes encontrar este cuadrito. Es un documento anexo cuando ustedes entran a registro de alimentos para animales y sirve de guía. En el reglamento de veterinario, pues tiene ya clasificado algunos de los documentos a presentar. Para algunos, pues que en este momento, pues se está evaluando si se hace una revisión del reglamento de alimentos, que eso está en proceso ahorita, ¿verdad? Pero muy probablemente a futuro ya se incorpore qué tipo de documentos vamos a presentar en las anotaciones marginales para el área de alimentos también, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un cambio de fórmula, va a presentarse, por ejemplo, la solicitud de marginación, se va a incorporar la fórmula cual y cuantitativa, una metodología de análisis, una literatura técnica y una notificación de la empresa para constatar que el producto mantiene todas sus características tal cual fue registrado. O, por ejemplo, en la inclusión de un uso originalmente recomendado, por ejemplo, dicen, bueno, este producto va a ser específicamente solo para aves, pero hoy lo vamos a ampliar y vamos a incluir en indicación de uso que también puede utilizarse, por ejemplo, no solo en pollos de engorde, sino que también lo vamos a utilizar, por ejemplo, como para aves reproductoras. Entonces, en este caso, ¿qué se presenta? Una solicitud, la literatura técnica, por lo cual vamos a cambiar ese uso, y una etiqueta, porque en la etiqueta se va a cambiar la indicación de uso. O en el caso si no es inclusión, sino es retirar una indicación de uso originalmente ya aprobada, presentamos básicamente la misma información, ¿verdad? En este caso también si cambiamos un material de empaque. Por ejemplo, tenemos un material en específico, pero ahora ya no es papel multicapa, sino que hoy va a ser de otra naturaleza. Entonces, este material de empaque debe mantener las mismas propiedades del cual fue aprobado el producto, ¿verdad? Y demostrar que básicamente este producto mantiene la misma vida útil por la que originalmente fue aprobado. Si, por ejemplo, vamos a cambiar el texto o la información del material de empaque, vamos a poner la letra en otra posición, se le va a incorporar, por ejemplo, un texto como mucho más amplio en el cual se mire que presentamos una solicitud, una literatura técnica
o y la etiqueta donde vamos a hacer ese cambio. Puede ser, por ejemplo, también cambio de nombre del producto. En este caso, solicitamos para el cambio de nombre, valga la redundancia, la solicitud. Nos presentan nuevamente el certificado de libre venta porque ahí vamos a ver que en efecto el producto ha sufrido ese cambio. Entonces esto se debe presentar tal cual lo indica el numeral 5.1 y el numeral 6 sobre los aspectos generales del registro, una fórmula cual y cuantitativa porque nos permite ver que el producto sigue siendo el mismo, la etiqueta porque obviamente va a cambiar el nombre y una declaración de la empresa que el producto mantiene sus características tal cual fue aprobada. Si tenemos un cambio, por ejemplo, de una empresa registrante, se va a presentar la solicitud y va a ir también incluida la etiqueta y también la declaración del fabricante que el producto mantiene las mismas características. Si tenemos un cambio de razón social, que estos son cambios más puntualmente cuando es en el establecimiento, pero si nosotros queremos o lo hemos detallado en el arte de etiqueta porque así lo dispusimos, presentamos una solicitud, obviamente el certificado de libre venta porque ahí se ve el cambio de razón social del fabricante y se observa, puede ser que haya cambiado el nombre, ¿verdad? Es lo que se evalúa. La etiqueta, si lo ameritara, porque no necesariamente pues va a haber un cambio, ¿verdad? Específico, si no se observa en la etiqueta, pues no se presenta la etiqueta. Y en el caso, pues la notificación, obviamente que el producto sigue manteniendo sus características. Tenemos también el cambio de razón social del registrante, que básicamente es la misma información anterior, solo que aquí no presentamos el certificado de libre venta. Y pues por último tenemos una inclusión de especies de destino. Aquí, por ejemplo, vamos a ampliar ya no solo para aves, sino que también para cerdos, para bovinos. Entonces, en este caso se presenta la solicitud, el certificado de libre venta, porque el certificado de libre venta detalla la nueva especie para los países que apliquen, la literatura técnica, porque para poder incluir una nueva especie tenemos que presentar ese respaldo bibliográfico que ahora ya se puede utilizar en otras especies destino. Tenemos las etiquetas, las cajas o insertos y pues nada más eso se presenta, ¿no? Esto es como una guía previa. Básicamente esto es una documentación que nos sirve de guía para poder respaldar ese cambio. Pero como les explicábamos, esto probablemente pues a futuro se haga algo más específico para que ustedes no se les dificulte en la presentación de estas modificaciones. En el caso que documentos que no aplica para una modificación o una anotación marginal. Para estos 4 casos puntuales no podemos hacer anotación marginal. Por ejemplo, un producto con diferente nombre comercial para un mismo registro sanitario. No procede a ser una anotación marginal. Cuando la empresa registrante o el producto viene de otro país. El aprobado y el evaluado es del país en específico que se aprobó. Si va a cambiar de origen, ya no puede hacer anotación marginal, sino que es un registro nuevo. Cuando hacemos cambio en el listado de ingredientes, específicamente incluyendo ingredientes activos en productos medicados. Si hacemos cambios en el listado de ingredientes, no se puede hacer una anotación marginal. En este caso, procede un registro nuevo. Y cambios en el análisis garantizado. En el cambio en análisis garantizado, no podemos tampoco hacer una anotación marginal porque básicamente estamos diciendo que este producto tiene una nueva garantía y que la empresa ya no puede respaldar la garantía original. Entonces, en este caso no procede una anotación marginal y tampoco un cambio de elaborador. ¿Por qué? Porque en este caso el que lo elaboró, bajo el cual se aprobó el producto, es el que ya está evaluado. Y en este caso el reglamento no contempla cuando cambiamos de elaborador, ¿verdad? Bueno, básicamente esta es una información, ¿verdad? Un poco concreta de lo que ya específicamente indica el reglamento. Y pues la información que este día hemos evaluado son registros nuevos, observaciones del registro nuevo normal. Vimos un poco de lo que son registros nuevos, pero para alimentos medicados y un poco de lo que son las anotaciones marginales. En el caso, pues igual cualquier duda o consulta que deseen ampliar, ahí nosotros pues vamos a dejar el nombre de la oficina,
el correo electrónico al cual pueden hacer las observaciones que ustedes requieran que se les amplíe la información y también los teléfonos a los cuales ustedes pueden llamar para que podamos brindarles una orientación más a detalle de lo que ustedes requieren, ¿verdad? De antemano, pues muchas gracias por la disposición prestada y pues esos son los temas que este día pues hemos hablado un poco del proceso de registro, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora Karen Elena Pineda de Morales, por su muy amplia presentación. Estimados participantes, en estos momentos se publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Pasaremos en estos momentos a la sección de preguntas y respuestas. Bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. A ver, doctora, la primera consulta que nos hace Inés Valle de la República de Guatemala nos dice, mencionan que primero debe estar registrada la empresa. En el caso de ser un producto guatemalteco, ¿quién debe estar registrado? ¿Es la compañía guatemalteca o la salvadoreña? Este prerequisito, es prerequisito tener importador salvadoreño para realizar el registro de productos, considerando que es un producto importado. Sí, buenos días. En este caso, vaya, si la empresa tiene interés de exportar productos hacia El Salvador, tiene que tener acá, de acuerdo a lo que indica el numeral 4 del reglamento sobre los establecimientos, le indica que tiene que tener acá una representación legal de la empresa, ¿verdad? De Guatemala, es decir, que acá tiene que estar registrada una empresa salvadoreña para que pueda ellos hacer como ese proceso de importación de productos. Ante nosotros, pues es una representación legal, puede ser de la empresa allá en origen, que está aquí, ¿verdad? En El Salvador. Esa empresa se registra acá en El Salvador y su regente técnico, porque también tiene que incluir un regente, tiene que ser de acuerdo también a lo detallado en el reglamento para poder hacer el registro de los productos y poder comercializarlos en el país. Es igual que en Guatemala, es lo mismo, ¿verdad? Es decir, allá, por ejemplo, nuestras empresas cuando quieren exportar hacia Guatemala, lo que hacemos es que allá tienen una empresa representando a la de nosotros, pero es guatemalteca, ¿verdad? Y se registra ante la autoridad que es el MAGA para poder hacer su registro de establecimiento. Muchísimas gracias, doctora. A ver, Roxana Mundo nos consulta, nos dice, buenos días, otro de los requisitos para el registro de alimentos es la inspección in situ a la planta formuladora. ¿Podrían proporcionarlos el listado de países que están sujetos a o exonerados a esta inspección, ya que es necesario conocer esta información previo a la preparación de un expediente, puesto que no todos los fabricantes están en la disposición de ser inspeccionados por El Salvador? He solicitado información al respecto en más de una ocasión a lo largo del tiempo y la respuesta ha variado. Sería de mucha utilidad cualquier actualización en este tema sea comunicada de manera oficial a todas las empresas. Sí, de acuerdo. En este caso, en el caso del requisito, va específicamente dentro de la Ley de Sanidad Animal, específicamente en la reforma con decreto, en la reforma de la ley que hubo, ahí hace mención, ¿verdad?, sobre el por qué se hace la auditoría. En este caso, menciona que aplica para todos los productos, ¿verdad? Y que se tiene que dar como esa garantía de que la planta elaboradora cumple con los requisitos mínimos de calidad e inocuidad para exportar el producto. Pero en este caso, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Lo que sucede es de que se evalúa el tipo de producto. En el reglamento de BPM de alimentos para animales, que es el 6311, ahí le especifica cuáles son de riesgo, que son los que son harinas que son de subproducto de origen animal, o en el caso de los productos que llevan alimentos medicados. Por ejemplo, que en una premezcla lleve algún medicamento o que en el caso de la premezcla lleve alguna harina de subproducto. Entonces, en este momento los hemos clasificado de acuerdo a riesgo. No se está haciendo para todas, porque básicamente es más que todo por el tema de prevenir y cumplir con lo que está detallado en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la región centroamericana. Entonces, en este caso, ese listado al que se hace mención básicamente es que para los países miembros de la Unión Europea, ¿verdad? Tenemos una homologación de sistemas, de que esto está de acuerdo y de conformidad a lo detallado en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Entonces, básicamente, los únicos países que están exentos de este proceso es los países miembros de la Unión Europea. De ahí, ningún país del mundo, digámoslo así, está con este tipo de regulación. Solo también tenemos homologación de sistemas para Chile, pero solo es para productos pesqueros, no para productos de consumo animal, ¿verdad? Entonces, en este caso,
pues para poder hacer una homologación o tratado de esa forma, los países pues tienen que estar como en un acuerdo, sentarse los dos países y verificar si se puede, porque tienen homologación de parte sanitaria, de sistemas en específico para poder descartar y decir que no incluye dentro de esta evaluación. Entonces, pero como acuérdense que estamos haciendo como esa previa evaluación debido a que en algunos productos de origen animal pueden ingresar ciertos microorganismos que probablemente en nuestro país no tengamos y seamos libres de algunas enfermedades. Entonces, por eso es que se evalúa. Pero en este caso, pues básicamente con los únicos que no se procede el proceso de auditoría, valga la redundancia, es con los países miembros de la Unión Europea hasta este momento. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Siguiente consulta. Juan Zúñiga nos consulta. Buenos días. ¿A qué correo enviamos la consulta acerca de que si aplica o no la muestra? Gracias. Entiendo que es la última diapositiva que nos ponía, doctora. Se les va aquí, les voy a dejar el detalle de la última diapositiva. Bueno, si no, en el caso, si gusta, anótelo, es consultas, registro veterinario, mag.gov.sb, para que puedan ustedes pues, verificar, ¿verdad? Si quieren hacer otras consultas o saber sobre otro tipo de trámites, puede hacerlo a través de ese correo para que podamos ampliarlo un poco más en la consulta que tiene. Perfecto. Muchas gracias, doctora. A ver, Kenia Toto nos dice, buen día, gracias por este webinar, es de mucho valor para la empresa. Soy de una empresa ubicada en Guatemala. Bueno, estamos a la orden. En la etiqueta que se presenta para aprobación de registro sanitario, ¿debe detallar todos los importadores en El Salvador? Fíjense que en este caso es un tema más reglamentario que probablemente a futuro se evalúe, pero básicamente en el caso de los importadores, digamos, como en este caso cada empresa tiene su registro. Para ponerle un ejemplo, este producto se llama X y lo registra una, dos o tres empresas del Salvador. Cada empresa tiene un registro por separado. Entonces, en este caso, la etiqueta, ¿verdad? Que se envía, que podría ser una complementaria, se puede incorporar, ¿verdad? El nombre del importador específico como con una complementaria para que no en un arte que ya está en toda la bolsa o en una etiqueta, un proyecto ya aprobado, hagan de poner los tres de un solo, ¿verdad? Sino que, como le explico, en este momento el reglamento lo que pide es que cada empresa registre el mismo producto, pero con diferentes registros para poder llevar una trazabilidad y rastreabilidad del producto. Pero básicamente, si en este caso cada empresa lleva un registro diferente, cada empresa registra su etiqueta con su nombre de su importador, ¿verdad? Entonces, en este caso, todavía no se contempla lo que es la reglamentación, en la etiqueta que puedan incorporar todos o que sea obligación ponerlos todos, porque en este momento cada empresa tiene un registro diferente y cada una de ellas nos ha presentado los artes que corresponde a su propio nombre ahí del importador, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Quizás sobre este mismo tema, Inés Valle nos consulta cómo debe etiquetarse la materia prima.
En el caso de la materia prima depende, ¿verdad? Por ejemplo, si es una materia prima de origen vegetal, que por ejemplo solo es soya, hacíamos mención, ¿verdad? Tiene que tener los mismos elementos del numeral 14.2 del reglamento, pero por ejemplo, no va a llevar listado de ingredientes porque ya sabemos que solo es maíz, ¿verdad? Entonces solo básicamente va el nombre, una indicación de uso, la garantía, ¿verdad? Del producto, el uso específico para el cual se va a utilizar, el lote, fabricación y caducidad, que siempre lo pide el reglamento, y el nombre del elaborador, de quién es el elaborador o proveedor y quién es el importador acá en el país, para que esto sea y facilite trazabilidad o rastreabilidad ya cuando el producto se esté comercializando aquí en el país. Con las materias primas es específico porque no necesitan o la cual y cuantitativa o el listado de ingredientes, porque básicamente solo es un elemento, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Juan Zúñiga nos consulta cuál es la cantidad máxima a autorizar de una muestra para un ensayo de eficacia, por ejemplo, un aditivo no medicado. En el caso de la cantidad de muestra, anteriormente les mencionábamos de que como nos mandan la información por correo, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos una clasificación si el producto va a proceder o no para hacerse el análisis, pero lo que el laboratorio en este momento nos solicita es que la muestra mínima son 500 gramos. ¿Verdad? Entonces, en este caso, este producto se presenta en esa cantidad si se le indicó por correo que va a tener o requerir presentarlo. Y va a también depender del tipo de análisis, ¿verdad? Que se le va a hacer, pero el laboratorio en este momento nos dice 500 gramos como mínimo. Excelente, doctora. Vladimir nos hace una consulta. Dice, ¿cuánto es el tiempo de espera para recibir una observación desde que se presenta la solicitud para registro nuevo, renovación y marginación? Si se pasa el tiempo de espera, ¿qué se puede hacer? Ya que en el caso de renovación, los negocios pues tienen problemas, ¿verdad? Por los registros. Sí, en este caso, básicamente como les mencionamos anteriormente, nos pasamos en la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Pero ustedes saben que también ese tema es como a demanda, ¿verdad? Entonces, en algunos meses es un poco menos, en otros meses bastante. Entonces, se trata de hacer lo máximo posible en un periodo de 20 días hasta un mes. Pero si en el caso todavía por X o Y razón usted no ha recibido una notificación, puede escribirnos o llamar o acercarse a las oficinas para poder verificar o solicitar, ¿verdad? Que puedan darle cómo va el estatus de su producto para que se le pueda dar una respuesta a la brevedad posible y así pues no tengan como inconvenientes en el tema de sus trámites o de sus importaciones, ¿verdad? Siempre es conveniente que cuando ya se va cumpliendo el tiempo puedan ustedes hacer esa notificación o solicitud para evaluar cómo va su estado. Claro que pueden hacer y con mucho gusto les vamos a dar una respuesta pues a la brevedad posible, ¿verdad? Muchísimas gracias y gracias por la apertura, doctora. Vanessa Soto nos pregunta, ¿existe el límite de la cantidad de anotaciones marginales que se pueden incluir en una misma solicitud? No, no existe un límite, siempre y cuando esté dentro de lo que menciona el numeral 12 y no se hagan modificaciones de las que especifica ese mismo numeral que no son las que no se pueden realizar, ¿verdad? O cuáles son las que son excepción para no anotación marginal, o sea, puede presentar las que requiera siempre y cuando estén contempladas en ese numeral. Por ejemplo, nos pueden decir que cambian de especie, pero también van a cambiar condición de almacenamiento y ahora le van a poner otro color a la imagen y también van a cambiar el nombre. O sea, pueden presentar una solicitud con todos esos cambios, pero la solicitud es por registro. O sea, si son 5 registros a los que le va a modificar, es una solicitud por registro, pero en esa misma solicitud usted puede detallar todos los cambios que necesite, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Ligia Castro nos consulta, ¿cuánto tiempo demora la autorización de cambio de razón social en los certificados? ¿Y cuáles son los números de contacto, bueno, y número electrónico por temas de dudas en el proceso? Dice, nos hace una observación, dice que ya que en el RT se ha mencionado, no se encuentra tal cual se ha detallado en la presentación. Y en el caso de los contactos, consultas, pues pueden hacerlo al 2210-1976
o al correo consultas@mag.gov.sb. En este caso, pues, con respecto a las, ¿me podría repetir lo de la pregunta primera? Era sobre marginaciones, ¿verdad? ¿O me Sí, la es puedo ir correcto. repitiendo? ¿Cuánto tiempo demora la autorización de un cambio de razón social en un certificado? Sí, en este caso básicamente es el mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si usted ya va a cambiar una medicación, una dosificación, obviamente, y como lleva información de bibliografía, de referencia y que hay que revisar, puede que tarde un poquito más, pero en el caso, por ejemplo, de una razón social que básicamente también influye en el registro del establecimiento, porque no solo va a afectar en el tema del registro del producto, sino que también en el establecimiento. Y es básicamente cuando ustedes también actualizan, y es el momento de actualizar también el registro de la empresa, o sea, del establecimiento registrante, perdón, del establecimiento al cual han hecho la modificación, que es en el de origen, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tiempo básicamente es de acuerdo a lo que está notificado en la plataforma sobre las anotaciones, pero básicamente estamos tratando, ¿verdad? Hasta donde es posible de poder o cumplir los tiempos o al menos si nos solicitan y ya pasó el tiempo, pues ver cómo se les da una respuesta lo más rápido, porque como anteriormente mencioné, es a demanda, ¿verdad? Y es según la cantidad de ingresos que nosotros tenemos. Entonces, básicamente puede tardar, por ejemplo, igual los mismos 20 días hábiles para que nosotros respondamos o podría ser hasta máximo un mes, pero sería conveniente que si es algo pequeño o es un cambio rápido, pues de poder evaluar el tiempo y ver si es muy urgente, pues ver qué ha pasado con el estatus del proceso, ¿verdad? Igual pueden escribirnos a ese correo o llamarnos para poder estar al pendiente de cualquier solicitud que tengan. Muchísimas gracias. Nos hacen la siguiente consulta. En el caso de un producto importado en el cual el país fabricante utilice un solo modelo de etiqueta y tenga que ingresar cambios en números de registros de otros países donde registrar y comercializa, en este caso debe solicitar nota de marginación cada vez que se realicen estos cambios de textos en el material de empaque. Sí, en este caso, por ejemplo, si el cambio es sobre el registro, el número de registro, ¿verdad? Tenemos empaques de diferentes tipos, es decir, por ejemplo, a veces mandan empaque donde vienen todos los importadores y los distribuidores y a la par está en el numerito de registro, ¿verdad? Y lo van actualizando. Entonces, básicamente el número de registro de nosotros no cambia, no cambia si usted hace un trámite en tiempo y no se le vence el registro. Entonces ya entra un proceso de renovación. En este caso, cuando hay un cambio del número, es básicamente cuando no se metió o no se ingresó la renovación a tiempo y el sistema automáticamente lo bloquea y se pierde el número. Entonces, lo importante también es ver si podemos siempre meter el trámite en tiempo para que el número de registro original permanezca. Porque aquí nosotros tenemos registros con denominación desde el año 90 y pico, ¿verdad? Entonces ese número se mantiene. Se mantiene porque la renovación ha entrado en tiempo. Si hubo algún inconveniente y por X o Y razón el producto no se renovó en tiempo, básicamente pues se comienza un registro nuevo y ahí es donde cambia el número. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí tenemos que actualizar el arte de etiqueta porque el número ya no va a ser el mismo, va a cambiar. Entonces, sí se necesita que se actualice en los casos que requiera, pero básicamente eso sucede solo cuando se deja perder el número o van a cambiar una nueva fórmula y el producto se va a registrar como nuevo. Ahí es donde se pierde ese numerito, ¿verdad? De lo contrario, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y el arte, por ejemplo, puede contemplar los diferentes números de registro de los diferentes países y venir el número de El Salvador, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Vanessa Soto nos consulta, ¿se puede solicitar el registro de un producto si aún no tiene identificado un importador en el país? Fíjese que en el caso, el tema es de quién va a ser su registrante, como es parte de la obligación de acuerdo al numeral 4, que tiene que haber acá una empresa que lo respalde.
¿verdad? Si ustedes van a hacer una representación y solo va a tener una empresa que les registre y todavía no tienen o no saben quién va a ser su distribuidor o su importador acá en el país, pues la empresa que ustedes dan como dicen que va a ser su representación legal, ellos pueden hacer los registros y básicamente pues no tienen todavía establecido quién va a ser su distribuidor. Pero recordémonos que el arte previo que se aprueba, ahí tiene que, perdón, ir detallado el importador. Si no lo tiene, pues después puede como hacer las actualizaciones donde usted ya va a incluir ese importador que requiere, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Edwin Mira nos consulta, ¿cómo sería el proceso de registro para aditivos minerales naturales, aluminio, silicato de hierro en alimentos animales? Ok, para el caso de los aditivos y los aluminosilicatos, que son como astringentes o que son, por ejemplo, que son para secuestrantes de micotoxinas o para este tipo de aditivos, ¿verdad? En este caso, básicamente no lo tomamos como un registro de materia prima sencillo y normal porque generalmente un aditivo lleva un proceso. Es decir, por ejemplo, una extracción de un elemento en específico o son algunos ácidos, ¿verdad? Que van a tener una función, que siempre son aditivos, o por ejemplo, un colorante o un preservante que ya lleva un proceso. Entonces, básicamente el requisito es el mismo del numeral 5.1, solo que no porque como lleva ese proceso de elaboración y porque no solo es un elemento o a veces lleva otro tipo y tienen una función en específico, básicamente pues lo hacemos de acuerdo al numeral 5.1 que cumple con todos los requisitos del reglamento. Solo específicamente para las materias primas que explicamos, se hacen esas excepciones en que no pedimos listado de ingredientes o una colicuante, sino que se simplifica un poco más el registro debido a la naturaleza del producto y debido a que no lleva un proceso de elaboración, ¿vea? Porque, por ejemplo, el maíz, pues, el caso, pues, solo se muele y solo es molido, ¿verdad? Pero para el tema de un aditivo que tiene una función específica, va a depender del tipo de aditivo y así pues son los requisitos que presentan, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, doctora. Vanessa Soto nos hace una nueva consulta y nos dice, en el caso de tener más de un importador autorizado, ¿se debe entonces solicitar un registro por importador? De ser negativo, ¿cómo se debe manejar la inclusión de importadores en etiqueta? ¿Se debe incluir todos? Sí, es que vaya, en este caso, por ejemplo, como les explicábamos, acá en el país, en este momento y por este momento, solo, digamos, hay una o dos o tres empresas que registran. Entonces, ese empaque que le mandan, cada empresa ha hecho su registro por separado y cada empresa tiene su registro por separado. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la etiqueta no mandan la misma donde vienen todos a los tres, sino que a cada uno le han detallado el importador por separado y el número de registro por separado. Entonces, en este caso, no hay todavía una figura en el reglamento que nos permita tener una sola representación y que esta sola maneje los registros para ellos tres, ¿verdad? Sino que ahorita, en este momento, cada quien lo hace por separado. Entonces, por eso es que cada uno cumple con el etiquetado cada uno, ¿verdad? Entonces, por eso es que no nos vienen etiquetas donde vienen varios importadores o varios mismos del país, ¿verdad? Buenísimo, gracias, doctora. Bueno, como cierre, de parte del Ministerio de Economía, agradecemos a la doctora Karen Elena Pineda de Morales por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en el cual se han impartido contenidos de suma importancia. Nos habló del marco regulatorio, de los reglamentos técnicos centroamericanos, el acuerdo 313, la ley de sanidad vegetal, los tipos de trámite, ¿verdad? Los tipos de productos para alimentos, los procesos de registro de alimentos según el reglamento técnico, los requisitos generales del registro, los productos exentos de registro, también nos hablaba, las preguntas frecuentes para llenado de formularios, las referencias bibliográficas, las que son y las que no tienen, digamos, una referencia bibliográfica, ejemplo de combinaciones, información muy importante para la gestión empresarial. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarlos hasta el final de este webinar y no sin antes invitarlos para el día martes 7 de mayo
a un webinar titulado Buenas prácticas de fiscalización por rutina, siempre con los compañeros del Ministerio de Agricultura. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Pasen buenos días. Muchas gracias.